sacramento de la Eucaristía. Les pido que abran sus cámaras para que en este momento vaya reconociendo sus rostros. Hola, Padre Hugo. Somos Cindy y Omar. Sí, muchas gracias. Ya estoy viendo a la mayoría. Muchas gracias. Hay rostros muy conocidos. ¿Qué tal? ¿Verdad? Buenas noches, Padre. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos saludamos mientras van ingresando los demás. Algunos de ustedes pertenecen, como he dicho, a la parroquia de Nuestra Señora San Juan de los Lagos. Otros pertenecen a otras parroquias de la ciudad de Puebla o parroquias de la Arquidiócesis de Puebla. Hay algunos que son de la diócesis de Orizaba, a quienes tengo el gusto de conocer, ya que por la congregación de las Hermanas Josefinas de México he tenido la oportunidad de ofrecer algún retiro en el colegio. Ya estamos algunos por iniciar. Mientras vamos comenzando, ya voy viendo más rostros. Les quiero decir a ustedes que este es un estudio. Por eso le hemos llamado curso. No es una catequesis, no es un retiro, tampoco son pláticas. Así es que vamos a estudiar. Si estuviéramos de manera física en un salón de clases, seguramente experimentarían lo terrible que es el Padre Hugo, pero como no estamos en un salón de clases, mirándonos físicamente, no hay nada que temer. Así es que vamos a hacer... Es que ese es el punto que le pongo que bueno, no me había puesto atención. Ahorita pongo la bocina. Sí, tienes todo el volumen. Yo ya me Les quité. pido en este momento que vayan apagando sus micrófonos, por favor. Sí, te estás. Yo ya me quité. Déjame quito el micrófono. ¿Me escucha? ¿Me recomienda usar algunos audífonos o así estoy bien? Sí, sí, se escucha. Son 8:31 de la noche, vamos a comenzar. Todos apaguen por favor sus micrófonos. Vamos a dar inicio a nuestro curso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y será recreado la faz de la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a este curso de Teología Litúrgica que hemos titulado Curso de la Santa Misa. Hay varias formas de estudiar la Eucaristía como sacramento, ya desde la perspectiva dogmática de la teología, ya desde la perspectiva canónica, o sea, desde el derecho de la Iglesia, ya desde la pastoral, o sea, la praxis de nuestra Iglesia, y también desde el punto de vista litúrgico. En la liturgia nosotros hacemos dos distinciones, la ciencia litúrgica y la animación litúrgica. La mayoría de ustedes ha participado en celebraciones litúrgicas,
ya en forma de asamblea o desempeñando algún ministerio de animación litúrgica, por ejemplo, monaguillos, los llamados grupos litúrgicos, coros, etc. Y tendrán preguntas relacionadas con la Santa Misa, no tanto en la dimensión de teología, sino de animación. Voy a poner un ejemplo. Padre, cuando nosotros decimos la oración dominical, o sea, el Padre Nuestro en la Santa Misa, ¿debemos extender las manos o no las debemos extender? Esa es una pregunta no de teología, sino de animación litúrgica. Yo entiendo que muchos tendrán este tipo de preguntas. Sin embargo, les iré, ¿verdad?, dando la oportunidad de plantear sus preguntas, que yo ya me imagino será un poco más relacionada a, como he dicho, la animación litúrgica. Nosotros pretendemos hacer estas dos en nuestro curso, la teología y también la animación. Después de que vaya yo hablando de lo que he preparado, voy a dar unos minutos para que vayan planteando sus preguntas en el chat, para que yo las vaya leyendo y vaya contestando. Entonces damos inicio a la primera sesión de nuestro curso de la Santa Misa, que pretende hablar de dos dimensiones, la teológica y la de la animación. Recuérdenlo bien, la teología litúrgica aborda de la Santa Misa la teología y la animación. Si ustedes ya van escribiendo, pues háganlo por favor. Vayan escribiendo para que sepan muy bien distinguir. En un estudio de teología litúrgica de la Eucaristía abordaremos la teología y la animación. El primer tema de nuestro curso se llama Introducción y Preliminares. Para titular la primera sesión de nuestro brevísimo curso de la Santa Misa. Introducción y Preliminares. Como introducción vamos entonces a hablar del primer punto. ¿Qué cosa es la liturgia? Recuérdenlo bien. Tema número 1, introducción y preliminares. Punto 1. El término liturgia. Del término liturgia, nosotros vamos a abordar varios sentidos. El primero de ellos va a ser el etimológico. ¿De dónde viene la palabra liturgia? La palabra liturgia viene de un término griego que se escribe así, leiturgia, como lo van escuchando, leiturgia, leiturgia. Esta palabra, leiturgia, se compone de dos palabras a su vez. Leiton y ergos. La palabra leiton tiene que ver con esta otra palabra en griego que se dice laos. De ahí viene la palabra laico. Nosotros conocemos muy bien esta palabra, laico. A ver, ¿y quién es el laico? Pues aquel que vive en el laos. ¿Y qué cosa significa la palabra griega laos? Significa pueblo. Pueblo, en este sentido, aunque también tiene otros significados, por ejemplo, mundo, tierra, suelo. Pero ahora vamos a traducir el término griego laos como pueblo. Entonces,
Leiturgia viene de leiton, es un adjetivo griego que viene a su vez del sustantivo laos, que significa pueblo. Y la palabra ergos significa obra. Alguno de ustedes, ¿verdad?, dirá, ¿qué cosa es la ergonomía, verdad? La ergonomía, ahí está, ¿verdad?, la palabra ergos, que significa obra. Entonces, desde la perspectiva etimológica, la palabra liturgia significa obra pública. Obra pública. Es aquella obra que realiza un ciudadano en beneficio de su pueblo, de su demos, así decimos, de su demos. Si nosotros fuéramos griegos, de su ciudad-estado, en ese sentido. Recuérdenlo que estamos en el nivel etimológico. La palabra liturgia, No tuve encendido. La palabra liturgia viene de la palabra en griego leiturgia, significa obra pública. Leiturgia viene de leiton, que a su vez viene de laos, que significa pueblo, y de ergos, que significa obra. Ya que los griegos fueron los creadores de esta palabra, entonces vamos a darnos la oportunidad de comprender como si fuéramos griegos esta palabra. En el uso civil griego, recuérdenlo, es una palabra de uso civil que utiliza la sociedad griega. En los inicios de la cultura helenística se empleaba el término liturgia para designar los servicios que prestaban los ciudadanos de clase acomodada en beneficio de la comunidad. Servicios que prestaban los ciudadanos de la clase acomodada en beneficio de la comunidad. Si alguno de ustedes pertenece a una comunidad rural, sabrá que en la comunidad rural hay algunos servicios que prestan los ciudadanos distinguidos. Pensemos, por ejemplo, en las comunidades que tienen una raíz indígena, los famosos tatiashkas. ¿Quiénes son los tatiashkas? Son ciudadanos distinguidos que prestan un servicio especialísimo en beneficio de la comunidad. ¿Cuál? Dar consejo sabio y prudente para tomar decisiones que ofrezcan el bien común. A ver, estoy haciendo aquí un paralelismo cultural. Pensemos ahora en Cuetzalan. Ustedes saben que frente a la iglesia parroquial de Cuetzalan está el árbol, el palo de los voladores. Pues una vez que el palo de los voladores ha terminado su función, es cortado y con los trozos que se cortan se hacen pequeños bancos. En esos bancos se sientan los ciudadanos distinguidos cuando se corona a la llamada reina del Huipil, que es una doncella distinguida de toda la región quetzalteca que representa la belleza y la sabiduría de la mujer indígena. Por eso porta las vestiduras propias de una mujer indígena en su más exquisita expresión y habla en lengua náhuatl sobre algún tema de muy gran dificultad. Estoy hablando, ¿verdad?, de esos servicios, un poco transportándonos a nuestra cultura. Pues si nosotros fuéramos griegos, entonces entenderíamos así la palabra liturgia, servicio que realiza
un ciudadano de la clase acomodada en beneficio de la comunidad. Y tiene dos características: el servicio en Grecia es gratuito y es oneroso. Se realiza gratis, no se cobra nada, y además es oneroso, es trabajoso, implica un desgaste. Veo, por ejemplo, aquí en sus pantallas a algunos que desempeñan un servicio en sus iglesias, gratuito, pero además oneroso. O sea, se tienen que levantar a las 5 de la mañana, tienen que suspender actividades personales o familiares y se entregan, se desgastan, invierten dinero, energías. Esa es la característica cultural del servicio llamado litúrgico, gratuito y oneroso. Más adelante, con el debilitamiento del sentido democrático en Grecia, es decir, de aquella propuesta en la que la comunidad busca el bien común, se utiliza la palabra liturgia para designar otra vez servicio, pero en un sentido más restringido. Ya se habla de servicio militar, servicio agrícola, prestador de servicios. Y cuando decimos prestador de servicios, ya estamos incluyendo el que es pagado, el servicio que es pagado. Desde el siglo II a.C. se aplicó también el servicio de los dioses. Fíjense que también aquí ya va teniendo la palabra liturgia un sentido cultural en Grecia. En Grecia. Recuérdenlo bien. Hasta aquí el sentido civil griego. ¿Por qué nos interesa a nosotros comprender el sentido civil que Grecia da a la palabra liturgia? Porque con esa palabra griega se quiere designar una realidad hebrea, culto. Fíjense bien, ya lo vamos a abordar de una manera más específica cuando hablemos de los antecedentes de la liturgia, los antecedentes veterotestamentarios, así decimos, los antecedentes presentes en el Antiguo Testamento sobre la liturgia. Y allí, en Éxodo capítulo 19, versículo, otra vez, Éxodo capítulo 19, versículo 6, encontraremos lo siguiente: serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. A ver, ¿qué cosa dice Dios a través de Moisés a ese pueblo que está formando para sí en el desierto alrededor del monte Sinaí? ¿Qué está diciendo Dios a través de Moisés a ese pueblo que está formando para sí en el desierto alrededor del monte Sinaí? Que es una nación de sacerdotes, una nación santa. Aquí en las palabras de la Biblia dice: serán para mí, ustedes, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Es decir, el pueblo de Israel nace con una finalidad cultural. De modo que cuando los textos bíblicos que están en hebreo son traducidos al griego, cuando encontramos en hebreo la palabra culto, los traductores de esos textos la trasladan con la palabra liturgia.
Por eso decía yo, ¿por qué nos interesa a nosotros comprender el sentido griego de la palabra liturgia? Porque para los griegos liturgia es una cosa y para los hebreos liturgia es otra cosa. Para los griegos, liturgia se refiere a ese servicio desempeñado al principio por los ciudadanos distinguidos y después por ciudadanos especializados en beneficio de la comunidad. Pero para los hebreos, liturgia tiene que ver con el culto. Y el culto tiene que ver con la adoración tributada a Dios por parte de un pueblo que se considera así desde su nacimiento como un reino de sacerdotes y una nación santa. Por eso pasamos al tercer punto de esta primera parte. Recuérdenlo. Primera parte, término liturgia. Primer punto, sentido etimológico. Segundo punto, el uso civil griego. Tercer punto, en la versión de los 70. Nosotros llamamos versión de los 70 a aquella traducción griega del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Sin embargo, al salir los judíos a otras tierras fuera de Israel, aprendieron el griego y poco a poco fueron olvidando el hebreo. Por eso se vieron en la necesidad de traducir los textos sagrados que estaban en hebreo al griego. Y a esa traducción se le llama versión de los 70. En la versión de los 70, liturgia y sus derivados se refieren al culto levítico, al culto que realizan los sacerdotes, es decir, al culto que realizan los sacerdotes y levitas en el tabernáculo en nombre del pueblo. Para los hebreos, para el pueblo de Israel, liturgia tiene que ver con el culto levítico, es decir, aquel culto realizado por los sacerdotes y levitas en el tabernáculo en nombre del pueblo. Aquí, ¿verdad? Aquí tiene una característica, este sentido de la palabra liturgia. A ver, ¿quién es el que realiza la acción litúrgica? El sacerdote y el levita. Pero el pueblo no. El pueblo no. Y eso nos debe llamar la atención a todos nosotros. Porque ya la novedad cristiana dice que no es solo el sacerdote el que realiza la acción cultual, sino es el sacerdote que preside la acción cultual o celebración litúrgica con todo el pueblo. Con todo el pueblo. Por eso nosotros tenemos que superar esa idea errónea de voy a oír misa. No voy a oír misa. Como si el sacerdote fuera el que realiza la misa, sino voy a participar en la celebración de la Santa Misa. Y voy a participar no pasivamente, sino activamente. Activamente. A ver, aquí hay una novedad y ojalá todos ustedes la puedan percibir. Para los griegos, liturgia se refiere a ese servicio realizado por ciudadanos distinguidos y después por ciudadanos especializados en beneficio de la comunidad. Para el pueblo de Israel, liturgia se refiere a ese servicio cultural realizado por los sacerdotes y levitas en nombre del pueblo. El pueblo simplemente es espectador. En la versión de los 70,
Liturgia y sus derivados se refiere al culto levítico, es decir, al culto que realizan los sacerdotes y levitas en el tabernáculo en nombre del pueblo. Por eso aparecen, sobre todo en los libros y lugares que tratan del culto levítico. Por ejemplo, Éxodo 28:21, Éxodo 28:21, Éxodo 28:21. Algunas veces designa también culto espiritual. Por ejemplo, Isaías 61:6. Isaías 61:6. Puede ser un servicio sacrificial como el de los sacerdotes y levitas, o un culto espiritual, como dice Isaías 61:6. Hasta aquí. Hemos estudiado entonces 3 sentidos de la palabra liturgia: el sentido etimológico, el sentido griego y el sentido de Israel, en la versión de los 70. Vamos ahora a estudiar el 4º sentido de la palabra liturgia, el sentido del Nuevo Testamento. La palabra liturgia es poco frecuente en el Nuevo Testamento. Aparece solo 15 veces. 15 veces. Y su significado es muy diverso. Hay 4 significados de la palabra liturgia en el Nuevo Testamento. Primero, se refiere al culto ritual del Antiguo Testamento. A ver, por ejemplo, dice el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 23, que los padres de Jesús iban a Jerusalén como cada año para realizar el culto en sí, el culto que marcaba la ley. Pues ahí en esa palabra, en ese texto se utiliza la palabra liturgia, pero se refiere a ese culto ritual del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Lucas 1:23, Hebreos 8:26, 9:21 y 10:11. Repito, Lucas 1:23, Hebreos 8:26 y 9:21 y 10:11. Repito por tercera vez. Culto ritual del Antiguo Testamento. Lucas 1:23, Hebreos 8:26 y 9:21 y 10:11. En el Nuevo Testamento es poco frecuente el término liturgia. Solo aparece 15 veces, 5 de ellas en el libro, en la carta a los Hebreos. Su significado es muy diverso. Primer significado de la palabra liturgia en el Nuevo Testamento: culto ritual del Antiguo Testamento. Segundo significado: servicio oneroso en sentido profano aplicado a la actividad caritativa. Un servicio oneroso en sentido profano aplicado a la actividad caritativa. Recuerden, por ejemplo, cuando San Pablo exhorta a los bautizados de Jerusalén que ayuden a los bautizados de otras comunidades con sus limosnas. Sí, hermanos, los convoco a este servicio. Ahí se utiliza la palabra liturgia. Vamos a dar unas citas para que ustedes puedan consultar en su Biblia. Romanos 15:27. Romanos 15:27. Otra cita, segunda carta a los Corintios 9:12. Segunda carta a los Corintios 9:12. También la carta a los Filipenses 2, del 25 al 30. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 25 al 30. Se refiere entonces, este segundo sentido, a un servicio oneroso aplicado a la actividad caritativa. También se refiere al servicio de los ángeles. Por ejemplo, Hebreos, capítulo 1, versículos del 7 al 14. El servicio de los ángeles, Hebreos 1, 7 al 14.
El tercer significado de la palabra liturgia en el Nuevo Testamento es culto espiritual de los cristianos. Fíjense cómo va evolucionando. El Nuevo Testamento dice, liturgia es aquello que realizaba el antiguo pueblo de Israel. Después dice, liturgia es ese servicio que implica la caridad. Más adelante dice, liturgia es, este es el tercer significado, el culto espiritual de los cristianos. Culto espiritual. Por ejemplo, Romanos 5:16. Romanos 5:16. Filipenses 2:17. Romanos 5:16. Filipenses 5:17. Finalmente evolucionan a un cuarto nivel en el Nuevo Testamento. Culto ritual cristiano. Culto ritual. Por ejemplo, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Capítulo 13, versículo 2. Viene ahora la pregunta. ¿Por qué el Antiguo Testamento utiliza solo 15 veces la palabra liturgia, que tiene 4 significados? Porque la primitiva comunidad cristiana lo encontraba poco adecuado para expresar la riqueza del culto cristiano en espíritu y verdad, como dice Juan 4:24. La primitiva comunidad cristiana decía, la palabra liturgia se queda corta ante la riqueza del culto cristiano en espíritu y verdad. Por eso casi no utiliza el Antiguo Testamento la palabra liturgia. Sin embargo, más adelante sí se utiliza ya la palabra liturgia, pero siempre relacionada a la Eucaristía. Por eso, hasta ahora hemos estudiado 4 sentidos de la palabra liturgia. Sentido etimológico, sentido griego, sentido del pueblo de Israel, traducción de los 70 del Antiguo Testamento, sentido del Nuevo Testamento. Y ahora, el quinto sentido, de la literatura cristiana primitiva. Nos referimos a ese siglo segundo después de Cristo. La literatura cristiana primitiva hizo poco uso del término liturgia y le dio un significado muy variado. Entre ellos se aplicaba la palabra liturgia a la Eucaristía, al servicio de los ángeles que cantan el trisagio, es decir, santo, santo, santo. El servicio con que los santos honraron a Dios en su vida, el oficio y misión de los apóstoles en la comunidad cristiana, etcétera, etcétera. También, fíjense bien, si bien ya en la primitiva comunidad cristiana, que nace después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, ya se utilizaba la palabra liturgia, más adelante, en la literatura cristiana primitiva, todavía se hizo poco uso de la palabra liturgia. Más adelante, ese es el sexto sentido, el sentido de occidente cristiano. Ustedes sabrán, queridos hermanos, que nuestra iglesia está presente en casi todo el mundo. Y al estar presente en casi todo el mundo, ha asumido la cultura de esas 2 grandes regiones del mundo. Por eso nosotros sabemos que hay católicos de tradición oriental y católicos de tradición occidental. Por ejemplo, hoy estamos haciendo memoria de San Charbel. San Charbel fue un sacerdote y monje de la tradición oriental. Nosotros pertenecemos a la tradición occidental. Pero bueno, podemos hablar de todo eso con más profundidad. Lo que quiero decir es que de nuestro lado, en el occidente cristiano, se introdujo el término liturgia con los humanistas. Estamos hablando entonces de los siglos XIV y XV. Fíjense cómo
¿Cómo nos lanzamos? ¿Cómo nos lanzamos desde el siglo II hasta el siglo XV? Hasta el siglo XIV específicamente, se introdujo el término liturgia. Sin embargo, se utilizaba una amplia variedad de términos: misterio, sacramento, acción, oficio, celebración, sagrado, solemnidad. Misterio, sacramento, acción, oficio, celebración, solemnidad. Pero es hasta el siglo XVI cuando la palabra liturgia aparece con frecuencia en los títulos de libros. A partir del siglo XVIII se emplea como sinónimo de culto divino. Acuérdense, siglo XIV es introducido. Siglo XVI aparece como título de libros. Siglo XVIII aparece como sinónimo de culto divino. Y siglo XIX aparece ya con mayor frecuencia en los documentos magisteriales, es decir, aquellos documentos que se emanan de los papas y también de los concilios. En el siglo XX, el Código de Derecho Canónico, específicamente el Código de 1917, introduce de forma oficial la palabra liturgia. ¿Por qué hacemos este análisis histórico de la palabra liturgia? Porque nosotros, queridos hermanos, muchas veces queremos entender la palabra liturgia sin conocer su origen. Y entonces, cuando no conocemos el concepto de liturgia, podemos nosotros caer en vicios. Por así decirlo, la palabra liturgia es nueva. Si se introdujo de manera oficial en 1917 en el Código de Derecho Canónico y estamos en el 2020, llevamos 103 años utilizando la palabra liturgia de una forma oficial. Ya llevamos más siglos, ¿verdad? Desde el siglo y siglos, ya queriendo, ¿verdad?, entrar en la profundidad de la palabra liturgia. Por eso, ¿verdad?, lo más avanzado de la liturgia se encuentra actualmente. Ahora, por ejemplo, nosotros ya hablamos de ministerialidad litúrgica. Bueno, entonces el significado del término liturgia ha evolucionado en esta dirección. Primero, servicio en favor del pueblo. Después, culto pagano. Después, culto ritual del pueblo hebreo. Finalmente, culto espiritual y ritual cristiano. Y ahora, culto oficial de la iglesia. Este es el resumen de lo que hemos dicho como primera parte. El término liturgia ha evolucionado en esta dirección. Servicio en favor del pueblo. Culto pagano. Culto ritual del pueblo hebreo. Culto espiritual y ritual cristiano. Y finalmente, culto oficial de la iglesia. Esa es la evolución de la palabra liturgia. Ahora quiero ofrecerles lo que nosotros entendemos actualmente por liturgia. Si la liturgia es el culto oficial de la iglesia, entonces la liturgia tiene un fin y un efecto. ¿Cuál es el fin de la liturgia? Dar culto a Dios. ¿Y cuál es el efecto de la liturgia? Ser santificados por este Dios al que damos culto. ¿Recuérdenlo bien? ¿Sí? ¿Cuál es
el fin de la liturgia, dar culto a Dios. ¿Y cuál es el efecto de la liturgia? Ser santificados por este Dios al que damos culto. Entonces, queridos hermanos, cada vez que nosotros nos reunimos en asamblea para una celebración litúrgica, nos reunimos como iglesia para dar culto a Dios y ser santificados por Él. Nos reunimos en asamblea para una celebración litúrgica. Es decir, nos reunimos como iglesia para que a través de esa celebración demos culto a Él y seamos por Él santificados. Y es que en la celebración litúrgica se expresa de forma eminente lo que es iglesia. A ver, ¿qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia significa pueblo, pero significa pueblo de una forma muy especial, ya que hay otros términos que también significan pueblo. Por ejemplo, Laos. La palabra griega Laos también significa pueblo. La palabra demos, de donde viene democracia, también significa pueblo. Y la palabra iglesia también significa pueblo. La palabra Laos significa pueblo, pero en ese sentido de mundo, ¿verdad? Si nosotros nos subimos a lo alto de un monte o de una torre, vamos a ver, ¿verdad? Hay un territorio, un poblado, se llama Laos. Ese poblado que vemos se llama Laos. Cuando ese poblado forma una sociedad que busca el bien común, se llama comunidad, o sea, demos. Pero cuando esa comunidad se reúne, se congrega en asamblea, se le llama iglesia. Por esto, otra traducción de la palabra griega eclesia es asamblea. Algunos de ustedes recordarán que hasta hace algunos años, en las presidencias auxiliares o en las presidencias municipales, había un sonido ambiental. Y ahí, ¿verdad? El encargado decía: se comunica a todos los ciudadanos de este pueblo que habrá una asamblea en los bajos del Palacio Municipal. Pues esa asamblea es una reunión de ciudadanos. La palabra asamblea es lo mismo que eclesía. Cuando nosotros nos reunimos en asamblea para la celebración litúrgica, nos congregamos como iglesia para que a través de esa celebración litúrgica demos culto a Dios y seamos por Él santificados. Continuamos. Perdón, ya todavía tenemos tiempo, yo me había asustado, ¿verdad? ¿Qué tal si hablo 4 horas seguidas? Pero no. A ver, entonces, la pregunta es: Padre, ¿y qué cosa es la liturgia? El culto oficial de la iglesia. Así como lo hemos dicho hasta ahora. Padre, ¿cuál es el fin de la liturgia? Dar culto a Dios. ¿Cuál es el efecto de la liturgia? Ser santificados por Dios. A través de la celebración. Por eso a mí me llama muchísimo la atención que nosotros nos congregamos como iglesia para una celebración litúrgica sin la conciencia de que en esa celebración estamos dando culto a Dios. Fíjense que están más avanzados los que no son católicos. Por ejemplo, los hermanos
que se llaman testigos de Jehová. Ahí van, ¿verdad? Con su portafolio, van con su sombrilla. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, hermano? Tan bien vestido y, ¿verdad? Con paso veloz. Voy a mi culto. Voy a mi culto. ¿Y cómo van a dar culto, Dios? De traje, desayunados, peinados, gozosos. Ellos tienen más conciencia de que a través de una celebración se está dando culto a Dios. Y nosotros no. Vamos a la misa sin la conciencia de que con la celebración de la Santa Misa estamos dando culto a Dios y somos por él santificados. A ver, ¿qué es lo que delata que no tenemos conciencia de que a través de la Santa Misa estamos dando culto? Que vamos, ¿verdad? Desmañanados o desvelados, hambrientos, sucios, sin peinarnos, malhumorados. Ya queremos que se apure el Padre, ¿verdad? Ya se tardó en su rollazo, no se llama rollazo, se llama homilía. No hay conciencia de culto. No hay conciencia de que con el culto estamos adorando a Dios. Y eso es algo que tenemos que corregir aquí en la cabeza y también en el corazón. Cada vez que yo participo en una celebración litúrgica, me congrego con mi comunidad para dar culto a Dios. El efecto es que soy santificado con mi comunidad por esto. Hay pruebas, ¿verdad?, de la santificación. Es que salí de la Santa Misa con una paz. Bueno, y esa paz de dónde viene, de las palabras elocuentes del sacerdote. No, esa paz viene de Dios, que tocó tu corazón con la palabra proclamada y predicada. Qué riqueza, ¿verdad? Qué riqueza. Bueno, hasta aquí entonces esta primera parte. Liturgia. La palabra liturgia viene de una palabra en griego que se dice leiturgia y significa en Grecia obra pública. Después, culto pagano. Después, el pueblo hebreo utiliza la palabra liturgia para designar el culto. Luego, el Nuevo Testamento utiliza la palabra liturgia para designar culto espiritual. Finalmente, se toma la palabra liturgia para decir culto oficial de la Iglesia. El culto o liturgia tiene ese fin, adorar a Dios. En efecto, ser santificados. Las celebraciones litúrgicas son de dos tipos: celebraciones litúrgicas sacramentales y celebraciones litúrgicas no sacramentales. A ver, celebraciones litúrgicas sacramentales: bautismo, confirmación, Eucaristía, unción de los enfermos, luego penitencia, orden sagrada y matrimonio. Cuando nosotros asistimos, no se dice asistimos, cuando nosotros participamos en la celebración de estos 7 sacramentos, estamos en acciones litúrgicas. Por eso, ¿verdad?, cuando nosotros nos vayamos a confesar, debemos tener la conciencia de que estamos en una celebración litúrgica. Cuando nosotros estemos participando en la unción de los enfermos, estamos participando en una celebración litúrgica. ¿Verdad? A veces nosotros estamos ahí porque el sacerdote ya fue a visitar a nuestra abuelita que se está muriendo y le va a poner los santos óleos. No se dice poner los santos óleos.
dice sacramento de la unción de los enfermos. Y cuando el sacerdote llega a la casa, recibe la celebración del sacramento de la unción de los enfermos. Por eso toda celebración comienza así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ahora cómo empieza un bautismo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La confirmación, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Eucaristía también. ¿Cómo empieza la celebración del sacramento de la penitencia? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. ¿Verdad? Todavía tenemos esa costumbre de Ave María Purísima, ¿no? Dime tus pecados. No. Es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. ¿Qué responde el penitente que representa a la iglesia? Amén. Luego el sacerdote da la bienvenida. Querido hermano, vamos a celebrar el sacramento de la penitencia. Te invito a que reconozcas sinceramente tus pecados. Luego, el sacerdote proclama la palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas. Había un padre que tenía 2 hijos. Uno de ellos le dijo, dame la herencia, la parte de la herencia que me toca. Así lo hizo el padre, el hijo, derrochó todo su tiempo. Y después, sentado, le dijo, he derrochado todo. Voy a regresar a la casa de mi padre. No merezco que me llame tu hijo. Volveré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Querido hermano, mira cómo Dios es como este Padre. Espera su hijo. No para golpearlo y castigarlo, sino para alabarlo y tomarlo. Pues este Dios hoy se llena de gozo y hace una gran fiesta, porque tú, el hijo perdido, nació. Ahora, di tus No sé en qué momento vaya a pegar. No se puede volver a ver todo. dice sus pecados el penitente. El sacerdote, si cree conveniente, le da un consejo. Si lo cree conveniente, finalmente impone la satisfacción de penitencia y pronuncia sentencia. Yo te absolvo tus pecados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente concluye la celebración diciendo, vete en paz y no peques más. O puede utilizar otra despedida. Si se dan cuenta cómo las celebraciones litúrgicas son sacramentales y no sacramentales. Ejemplo de celebraciones sacramentales, aquellas, ¿verdad?, sobre el bautismo, confirmación, Eucaristía, unción de los enfermos, penitencia, matrimonio, orden sagrado. A ver, celebraciones litúrgicas no sacramentales, que también tienen esa finalidad, dar culto a Dios y ese efecto, ser santificados por Dios. La liturgia de las horas. Por eso no está bien decir vamos a rezar laudes, o vamos a rezar vísperas, o vamos a rezar completas. No, es un rezo, es una celebración. Vamos a celebrar laudes, vamos a celebrar vísperas, vamos a celebrar el oficio de lectura, tercia, sexta, nona, completa. Tiene un carácter litúrgico, por eso se llama liturgia de las horas. Si no se llamaría libro de mis oraciones o libro de mis rezos para cada hora del día. No, se llama liturgia de las horas. Por eso hay que decir rezar. Por aquí algunos de ustedes, ¿verdad?, están participando, son estudiantes de CEFOLIR, el Centro de Formación Litúrgica, y ahí les han enseñado que, como se dice, rezar. Otro ejemplo de celebración litúrgica no sacramental, las exequias. Las exequias. A veces, ¿verdad?, nosotros, padre, hágale una misa a mi difunto, de cuerpo presente. Bueno, si quiere hacerse la misa exequial de cuerpo presente, pero la celebración propia de los difuntos se llama celebración exequial o exequias.
Otras celebraciones litúrgicas no sacramentales, las bendiciones. ¿Cómo empieza un sacerdote una bendición? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo la finaliza? Bendigamos al Señor, demos gracias. Bueno, queridos hermanos, estamos entonces en la primera sesión de nuestro curso que se llama Introducción y Preliminar. Queremos introducir en el curso de la Santa Misa entendiendo qué cosa es liturgia. Aquella acción que realiza la Iglesia en nombre de Cristo para dar culto a Dios y así ser santificados por Él. Ya distinguimos los dos tipos de celebraciones, sacramentales y no sacramentales. Ya después vamos a decir, muy bien, entonces el sacramento de la Eucaristía se celebra de forma litúrgica. Por eso, ¿verdad? Ya decimos celebración eucarística o celebración de la Santa Misa. ¿Cuál es la finalidad de la Santa Misa? Dar culto a Dios y ser santificados por Él. Y les voy haciendo un adelanto, ¿verdad? ¿Y en qué consiste nuestro culto a Dios? En una gran acción de gracias. El culto eucarístico es de acción de gracias. Recuerden esa parte central de la celebración de la Santa Misa. Una vez que el sacerdote ha preparado las ofrendas presentadas por la asamblea, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Ahorita vamos. Los tenemos levantados y demos gracias al Señor. Para que le enseñe a Y dice la asamblea, es justo y necesario. Y el sacerdote dice, en efecto, es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, siempre. Y viene otro. ¿Me avisas, va? Y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo. Y vete a lavarte los dientes. Nosotros participamos en la celebración de la Santa Misa, dando gracias. Por eso se llama Eucaristía, Eucharistenia, acción de gracias. Pero este es un pequeño adelanto de lo que más adelante estudiaremos. Les vuelvo a recordar, se han inscrito ustedes a un curso. No estamos dando pláticas, ¿verdad? Estamos estudiando. Y hago la aclaración porque alguien puede decir, padre, es muy difícil, todo estoy explicando. Pues sí, por eso estamos en un curso. Por eso estamos. Así de sencillo. Ay, creo que no entiendo. Pues por eso pregúnteme, ¿verdad? Para que entienda. Ponga mucha atención y escriba. Ahora sí. Voy a dar minuto y medio para que escriban en el chat sus preguntas. Corre tiempo. Escriban sus preguntas, por favor. Y mientras no escriben sus preguntas o las escriben, les invito a que por favor enciendan sus cámaras y no sus micrófonos. Sí cámaras, no micrófonos. Las preguntas. Escriban por favor sus preguntas y abran sus micrófonos. Perdón, sus cámaras. Se habían inscrito 130 participantes. Tenemos 84, que es lo que veo yo.
Por eso cambiamos de plataforma, porque Zoom solo nos permite 100. Bueno, pero lo importante es que están ustedes. Eso es lo importante. Veo, ¿verdad?, rostros conocidos, ¿verdad?, personas que son muy frecuentes en la misa. Conozco que tienen un ministerio de animación litúrgica, coro, los llamados equipos litúrgicos, estudiantes de Biblia. Veo también miembros de comunidades, de matrimonios, de juveniles. Veo profesores, también un saludo. Los que no han abierto sus cámaras, vayan a estar leyendo, por favor, para que les vaya muy bien. Primera pregunta. Ya he revisado sus preguntas. La primera pregunta es, ¿podría repetir la cita de Hebreos en la que indica que liturgia es un servicio oneroso? Nosotros hablamos de el sentido griego de la palabra liturgia. Dijimos que era un servicio gratuito y oneroso. El sentido griego. Después dijimos que en el Nuevo Testamento el sentido segundo es servicio oneroso, ¿sí?, que tiene relación con la actividad caritativa, y las citas que vimos fue Romanos, Corintios y Filipenses, y también se refiere al servicio de los ángeles, Hebreos capítulo 1, versículos del 7 al 14. ¿La hora santa es una celebración litúrgica sacramental? No, esa es la respuesta. No es una celebración litúrgica sacramental, porque la hora santa no es un sacramento. Hay 7 sacramentos, y entre la lista de sacramentos existe uno que se llama hora santa. La hora santa, más bien, es un tipo de culto que se llama culto eucarístico fuera de la misa. Así le llamamos. Culto eucarístico fuera de la misa, y debe tener 3 partes: exposición del Santísimo Sacramento, adoración y bendición. Toda hora santa debe tener esas 3 partes: exposición, adoración y bendición. Ya hay un libro, ¿verdad? Me voy a retirar tantito para enseñarles cuál es el libro propio de las horas santas. Este es el ritual propio de las horas santas. Se llama Ritual de la Sagrada Comunión y del Culto Eucarístico fuera de la misa. Este libro enseña cómo debe ser toda hora santa, que debe tener exposición, adoración y bendición. A veces los laicos exponen el Santísimo Sacramento y por lo tanto no pueden dar la bendición. Contestaré otra pregunta. Padre, no entendí bien el nombre de la primera sesión. Introducción y preliminares. ¿Oh? Introducción al curso. Para hablar sobre teología litúrgica de la Eucaristía, primero debemos comprender qué cosa es liturgia. Introducción. Otra pregunta: ¿por qué antes los sacerdotes celebraban de espalda? No es que celebraran de espalda al pueblo, sino más bien
frente a Dios. Nosotros, ¿verdad? A veces juzgamos que es que los padres nos daban la espalda. No, los padres están dando el frente a Dios. Además, es un rito que llamamos rito tridentino de la celebración de la Santa Misa. ¿Por qué se dice liturgia de la palabra y por qué se dice homilía? La homilía es una parte de la liturgia de la palabra. Vamos a estudiar que las dos grandes partes, por así decirlo, de la celebración de la Santa Misa son la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La liturgia de la palabra tiene un elemento que se llama homilía y que pretende actualizar la palabra proclamada para poder ser vivida. Actualizar la palabra proclamada para ser vivida. Esa es la finalidad. Entonces, la homilía es un elemento de la liturgia de la palabra. ¿Puede repetir el significado de pueblo? Hay 3 palabras en griego para decir pueblo: laos, demos y eclesía. De la palabra griega eclesía surgió la palabra latina eclesia, y de la palabra latina eclesia surgió la palabra española iglesia. La palabra iglesia significa pueblo, comunidad, asamblea. Celebraciones litúrgicas no sacramentales, por ejemplo, bendiciones, exequias, liturgia de las horas. ¿El efecto de la celebración litúrgica es nuestra santificación? Sí, el efecto de la celebración litúrgica es nuestra santificación. Siguiente pregunta: ¿en qué consiste esta santificación? Respuesta: en que el Espíritu Santo, por su gracia, nos asemeja a Cristo, el hombre perfecto. Nosotros damos gracias al Padre por haber enviado a su Hijo, que se hizo hombre como nosotros, por obra del Espíritu Santo. Pues este mismo Espíritu derrama sobre nosotros su gracia para que seamos como Cristo, el hombre perfecto, y como dice Efesios, y así seamos un himno de alabanza, de gloria al Padre. Por eso, ¿verdad? Alguien me preguntaba, alguien de los que están, de ustedes que está en este curso, decía: Padre, nosotros cuando decimos no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿significa que Dios me va a sanar de mis enfermedades? La respuesta ¿es posible que Dios te sane de tus enfermedades a través de la comunión? Sí. ¿Es posible que Dios no te sane de tus enfermedades a través de la comunión, pero sí te sane en tu existencia? También. ¿Y cuál es la mejor sanación? Ser cada vez como Cristo, el hombre perfecto. Ya vamos a dar casi al final la espiritualidad de la Eucaristía, y ahí vamos a decir eso. Siguiente pregunta: ¿el rosario es una acción litúrgica? No, no es una acción litúrgica, sino un acto de piedad popular. Por eso, el Santo Rosario no está regulado por el derecho litúrgico, sino por el Directorio para la Piedad Popular. Es un acto de piedad, y es un acto de piedad extraordinario, porque es una oración que tiene como finalidad contemplar a Cristo en todos sus misterios
acompañados por la Virgen María en el trasfondo de las Aves Marías. Vuelvo a repetir, el rosario es un acto de piedad que consiste en ser una oración cuya finalidad es la contemplación de nuestro Señor Jesús, acompañados por la Virgen María en el trasfondo de las Aves Marías. Lo dice el documento el Rosario de María. Rosario María. Vuelvo a repetir, la finalidad de la liturgia es dar culto a Dios y el efecto es ser santificados por Él. Recuérdenlo, la palabra liturgia es sinónima de la palabra culto. ¿Puede repetir cuál es la finalidad de la homilía? Sí. Actualizar la palabra proclamada para que sea vivida. Recuérdenlo. La primera lectura es proclamada. La segunda lectura es proclamada. El Evangelio es proclamado. Una vez que ha sido proclamada la palabra de Dios, en la primera, segunda lecturas y Evangelio, el sacerdote actualiza esa palabra proclamada para que pueda ser vivida. Vivida. Por eso, ¿verdad? Nunca se dice, te toca leer la primera lectura. No, la primera lectura no se lee, ni la segunda, ni el Evangelio se proclama. Se proclama. Bueno, he respondido a todas sus preguntas. Espero que esta primera sesión, llamada Introducción, haya sido satisfactoria para todos ustedes. Espero que no se hayan agotado demasiado por un conocimiento que ya es familiar para nosotros, pero no siempre es profundizado. ¿Verdad? Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, además de que no se ve bien, de que no se escucha bien, o de que algunos hablan, ¿verdad? Puede hacerlo. Eso ya lo sé, ¿verdad? No voy a decir, padre, es que no se escucha usted bien, eso ya lo sé. Es que no se ve bien, ya también lo sé. Es que se escucha lejano, también ya lo sé, ¿verdad? Y vamos a ver el modo de corregir esto, Bueno, si tienen alguna otra sugerencia, además de esta, las pueden hacer enviando un mensaje al WhatsApp que se les ha compartido a todos ustedes. Me gustaría verlos por última vez, por eso activen sus cámaras. Activen sus cámaras, no sus micrófonos. Que el Señor les bendiga abundantemente a todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque ahora tú nos das la oportunidad de comprender mejor la liturgia, por medio de la cual te damos culto y somos por ti santificados. Que cada vez que participemos en la celebración de la Santa Misa, vayamos con esa conciencia de que, escuchando tu palabra y dándote gracias, te estamos adorando. Y tú nos estás santificando para que esa palabra que escuchamos y ese cuerpo y sangre de tu Hijo que comulgamos nos ayuden a ser santos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan una excelente noche. Espero que les haya ayudado esta primera cita. Si fui muy complicado en mi lenguaje o fui muy oscuro en mis palabras y por lo tanto poco comprensible, les agradeceré que envíen mensajes. No soy muy bueno dando clases en línea, ¿verdad? Pero espero haber hecho algo digno de ustedes. Que tengan una feliz noche. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes a las 8:30 de la noche.
Muchas gracias a Paul por habernos ayudado en organizar esta reunión y también por estar al pendiente. Gracias, Mike. Muchas gracias. Ofrecemos una disculpa. Sí, me voy a comprar una computadora porque la mía ya está viejita. Está bien. Hasta la próxima. Adiós. Gracias, padre. Buenas noches. Hasta luego, Moy. Ya pueden despedirse con sus micrófonos, ¿eh? Gracias, padre. Gracias, padre. Que esté muy Gracias. bien. Gracias. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre. Hasta el próximo viernes. Dios, padre, que descanse. Adiós. Gracias. Adiós, mi querida. Adiós, José Luis. Adiós, Claudia. Gracias, padre.